Estamos encantados de que estés aquí con nosotros en Feminismo y Sci-Fi, Horizontes Pasados y Futuros, aunque sea en versión virtual, pero es lo que tiene la pandemia. Y así terminamos el 2020, desde luego, por todo lo alto. Eso sin duda y contigo, Concepción. Muchas gracias. La verdad que como Elisa fue de las últimas personas que vi antes del confinamiento. Realmente, y bueno, la verdad que es una pena que finalmente la jornada no se hayan podido celebrar presenciales. Pero bueno, yo creo que algo hemos aprendido durante este periodo es bueno, que no pasa nada por aprovechar las cosas tal como vienen y en ese sentido estoy contenta. ¿Queréis que empiece ya o No, te esperamos vamos a unos hacer minutos? una pequeña introducción, Conchi, ¿te Vale, parece? vale. Sí, sí. Para que también nuestras participantes pues sepan un poquito que a fin de cuentas van a tener una sesión súper interesante sobre la ciencia ficción televisiva de hoy y un poco un recorrido de la profesora Concepción Cascajosa Virino, que bueno, es profesora en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Carlos III, de la Universidad aquí hermana de la Complutense, y doctora en comunicación audiovisual y licenciada en comunicación audiovisual. Es una mujer de imagen y actualmente es también directora del máster en guión de cine y televisión que tienen junto a Alma, y esto es también muy importante e interesante porque a fin de cuentas Conchi está especialmente comprometida también con lo profesional y como aludías precisamente a que nos habíamos visto justamente antes de la pandemia, y es cierto, antes del corte de todo, a principios de marzo en un congreso sobre profesiones. Y desde luego, pues muchísimas gracias, porque a fin de cuentas en España Conchi Cascajosa es de las personas que más sabe del audiovisual televisivo y sobre todo que ha investigado. En ese sentido, podemos decir que eres una de las pioneras en nuestra academia, y por eso estamos desde luego encantados de tenerte aquí. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, como os decía, es un placer estar en la jornada y en este caso terminarla para hablar un poco de la situación de la televisión. Yo os confieso que cuando Elisa me comentó, creo que ya hace casi un año, porque creo que el ciclo empezó, lo estuve mirando el otro día, empezó como en enero o más o Diciembre. menos, diciembre, Lo sí. tenemos en diciembre. Sí, o sea que al final entre una cosa y otra ha durado casi un año. Yo pensé que era fácil la charla porque hacía relativamente poco que había dado una charla sobre mujeres y creación y series de televisión y fantasía, y tenía la idea de que esta como era la serie, como era como la versión B de ciencia ficción y que más o menos iba a poder contar, no lo voy a decir lo mismo, pero muy parecido. Y lo cierto es verdad que cuando me puse a trabajar finalmente, cuando me contó Elisa que finalmente se programaba la jornada para el día de hoy y ayer, y abrí la presentación original y me puse a trabajar en ello, me di cuenta que desde luego no era posible, y eso que creo desde el punto de vista es uno de los temas, ¿no? Yo en este sentido, pensando un poco en el carácter específico de las jornadas, sí que lógicamente he querido hablar un poco de la situación de las mujeres creadoras en el ámbito de las series de ciencia ficción, y también lo he encuadrado un poco dentro de un marco un poco más general de lo que está pasando en el ámbito de la ciencia ficción. Y tengo la sensación de que posiblemente podamos hablar más de este tema dentro de unos años, que quizá no ahora, porque tengo la sensación, y esa es quizá una de las conclusiones de la charla, que la ciencia ficción tiene unas características muy particulares desde el punto de vista de la creación televisiva, de las series de televisión, y no tengo la sensación de que sea uno de los ámbitos donde estemos viendo desde el punto de vista de las mujeres creadoras unos avances que sean muy significativos hasta este punto, pero ahora parece que sí los empieza a ver. Y como todo el proceso de hacer las series de televisión tarda unos años, pues seguramente vamos a tardar un poco en ver eso. Y tengo la sensación, y esto lo digo un poco me gustaría que la charla fuera
también un poco introductoria de lanzaros una serie de ideas y luego pues entre nosotros tres y los participantes en la actividad, que veo que hay desde iconos a personas, a logotipos, a seres humanos. Hay una persona que se tiene que conectar a la cámara. Hola. Que pudiéramos quizá llevar la conversación un poco también a vuestras ideas, a las series que habéis visto y a las cosas más o menos que os puedan interesar desde este punto de vista. Porque una de las cosas que he aprendido dando charlas o cuando he tenido que impartir alguna charla como esta, en un seminario que es muy específico, que no es venir a hablar de mi libro en el sentido de contar las grandes tendencias de la televisión y ese tipo de cosas, cuando es algo dentro de un marco mucho más restringido, como es el caso por la ciencia ficción o como fue la charla esta que os comentaba hace un año y medio en Barcelona sobre la fantasía, pues la gente, la verdad, que las participantes tienen muchas cosas que decir porque también han hecho ya su propia reflexión al respecto, ¿no? Pero sí que es verdad que la ciencia ficción televisivamente es un género difícil. Sí, ahora empiezo con esto. Es un género difícil porque de hecho hasta hace relativamente muy poco realmente la historia de la ciencia ficción en la televisión o en las series de televisión era desde el punto de vista internacional, luego sí que íbamos cubriendo otro tipo de etapas más específicas, pero desde el punto de vista internacional era relativamente corta. Obviamente estaba Star Trek y estaban otro tipo de series de este perfil que podemos denominar, y yo confieso que no soy muy... me parece bien las definiciones y obviamente soy perfectamente consciente de la diferencia entre ciencia ficción y fantasía, y sé que en algunos casos hay cierto pequeño matiz. También soy consciente que dentro de la ciencia ficción pues hay como una serie también de pequeñas subcategorías o de temáticas principales, ¿no? Y es verdad que quizá la que había tenido acomodo en la televisión, porque también había mucho precedente en modalidades previas en las que se inspiraba la ciencia, las series de televisión, como puede ser el serial cinematográfico. Quizá la primera modalidad de las series de televisión que vemos del género es lo que se viene a denominar la space opera, ¿no? Y en este sentido, pues Star Trek de alguna manera marca como un hito. Pero claro, siempre que decimos lo del hito, al final nos damos cuenta de que en muchas ocasiones los hitos son excepciones. Y cuando miramos la historia de la televisión y empezamos a ver cuantitativamente cuántas series han hecho a lo largo de cuántos años, nos damos cuenta de que realmente es un nicho muy pequeño, era muy pequeño. Es verdad que cuando empiezan a pasar cosas, cuando empieza a pasar este proceso que tiene que ver con la fragmentación, es decir, que al final tiene que ver con que la programación televisiva ya no es... ¿Estáis viendo el PowerPoint? Sí, vale, gracias. Cuando ya no tiene que ver con una televisión generalista para todos los públicos y nos empiezan a buscar audiencias más especializadas, entonces es cuando la ciencia ficción empieza a encontrar su verdadero hueco televisivo. Insisto, excepciones siempre hay series que se hacen casi en el vacío y que apenas tienen continuidad, y en el caso de la ciencia ficción también existe, pero me refiero cuando algo empieza a ser relevante, cuando algo empieza a marcar una tendencia, cuando se empieza a hablar de manera significativa sobre ello, cuando podemos ver a creadores que empiezan a tener un corpus con una cierta solidez de ciencia ficción, y eso no va a llegar hasta que la televisión no supera ese modelo de la televisión generalista que busca todos los públicos y que busca también el mínimo común denominador, sino hasta que no se desarrolla un modelo donde se empiezan a buscar audiencias especializadas. Y eso en el contexto norteamericano no empieza a ocurrir hasta aproximadamente la década de los 80. Es decir, cuando empiezan a surgir los canales que se van dirigiendo a audiencias específicas, en el caso del canal CW, por ejemplo, sabemos que va a ser importante para la ciencia ficción, mucho más para la fantasía, pero también producen series en algunos casos de ciencia ficción, y sobre todo la emergencia del Sci-Fi Channel, ¿no? Que si os digo, a mí siempre hago la broma, ¿no? En clase cuando explico el Sci-Fi Channel, ¿qué programación tiene? Pues lógicamente ciencia ficción, ¿no? Pero me parece un ejemplo paradigmático
proceso que os comento. El momento en el que la televisión de pago en Estados Unidos se encuentra en los géneros, como es el caso de la ciencia ficción, como va a ser la fantasía, como va a ser el género criminal, o en determinados públicos específicos, como van a ser las mujeres, como van a ser las comunidades étnicas, como van a ser, en este caso, los jóvenes, es decir, públicos concretos específicos, no me gusta denominarlo minoría, porque en el caso de las mujeres sabéis que somos mayoría, con lo cual siempre me hace gracia cuando se habla de las mujeres como si fuéramos una minoría, pero cuando eso ocurre es cuando empieza a ocurrir el espacio de oportunidad para la ciencia ficción. Obviamente ese proceso empieza, como os decía, por los canales de la televisión de pago, y en este sentido creo que el Sci-Fi Channel es un ejemplo bastante claro, aunque con el paso de los tiempos el propio Sci-Fi Channel también haya acabado abandonando una visión un tanto purista del propio género y haya empezado a producir cada vez más series que se pueden englobar dentro del género de la fantasía, hasta el punto de que durante unos años acabó incluso arrinconando un poco los contenidos de fantasía. Pero luego llegaron las plataformas y quizá con las plataformas ya sí que se ha producido esa consolidación definitiva de este pequeño nicho para la ciencia ficción, y a partir de ello es cuando quizá podemos encontrar esos espacios de oportunidad. Os ponía aquí un ejemplo británico, BBC Three, porque precisamente el hecho de que ellos hayan hecho programación para jóvenes en el caso de Reino Unido, pues también ha dado cierto espacio de oportunidad, pero tengo la sensación de que este desarrollo, que más o menos nos viene a llevar a las plataformas de vídeo bajo demanda, como ha sido el caso de Netflix, como ejemplo paradigmático, pero bueno, luego terminaremos hablando de Disney Plus o Disney Plus, me parece significativo. Claro, todo esto ha coincidido con esta gráfica, con lo que esta gráfica viene a denominar, o el nombre del que es el jefe o el CEO de Effect Networks, el Peak TV. Una de las cosas que se empieza a plantear en torno a esta parte intermedia, en torno al 15-16, es que se parece que hay un incremento de producción bastante significativo. Por esto que veis aquí en esta parte superior cuadrada de color violeta, que son los servicios de vídeo bajo demanda, que no eran nada importantes cuando empieza esta contabilización a partir del año 2011 y que no existían en el 2002, y que sin embargo veis que a la altura del año 2018 ya producen tantas series como la televisión generalista, o ya producen tantas series como la televisión de los canales de pago. Es decir, se va a producir un auténtico... se está comiendo la tarta. Efectivamente, se está comiendo la tarta. De hecho, una de las cosas que dice Landgraf en este momento es que él piensa, esto lo dice en 2015, que el 2017-2018 se va a parar esta evolución, y veis que se equivoca. Luego lo reconoce, pero se equivoca. Porque él piensa que el mercado ya no da más de sí, que va a llegar un momento en el que ya no va a haber público para tanta serie. ¿Qué ocurre? Que llegan los servicios de vídeo bajo demanda, y los servicios de vídeo bajo demanda, como tienen ambición global y quieren operar de una manera muy diferente como había operado la televisión tradicional, que tiene una fuerte base en el Estado-nación, pues de pronto se dan cuenta de que estos servicios de vídeo bajo demanda empiezan a producir y parece que no tienen techo, ¿no? Y eso de alguna manera viene a cambiar las reglas del juego. Esto es importante porque tengo la sensación, y lo veréis luego, que realmente es complicado pensar la ciencia ficción desde el punto de vista televisivo. Ojo, que yo voy a hablar exclusivamente de series de televisión, no me voy a meter en territorios que no son míos y donde habéis tenido especialistas que saben mucho. Pero claro, la televisión, como tiene unos factores institucionales mucho más fuertes, como tradicionalmente había tenido que, como veis, tener que buscar esas audiencias generalistas, pues lo que ocurre es que hay muchos lugares donde no hay ningún tipo de tradición de hacer series de ciencia ficción. Fijaros, es más fácil encontrar ejemplos de fantasía que no de ciencia ficción, ¿no? Y en ese sentido hay ejemplos que son como muy significativos. Pero ¿qué ocurre? Que sí que hay público para la ciencia ficción. Y de pronto, una de las cosas que empieza a surgir y que se empieza a poner de manifiesto es que parece que la ciencia ficción se pone de moda.
Durante una época, finalmente no la he puesto porque al final, bueno, sirvió un poco para explicar otra cosa. Pero una de las cosas que ocurre, esto es una diapositiva de Parrot Analytics, voy a poner ahora un par más de ellos. Ellos son una consultora que lo que intentan es aprovechar el espacio de oportunidad que ha surgido con las series digitales, porque este tipo de series digitales no se pueden medir con los sistemas tradicionales de televisión. No hay es decir, no sabemos en realidad cuánta gente ve las series de Netflix o de Disney Plus o de este tipo de plataformas, porque no se mide, no se puede medir de la manera tradicional. Entonces, ellos han llegado a la conclusión de que hay un espacio de oportunidad para consultoras que lo que intentan es buscar otro tipo de cuantificaciones en relación a cómo se consumen las series. Porque a veces sabemos que hay cosas que tienen éxito, sabemos que The Mandalorian tiene éxito, porque evidentemente vas a un centro comercial y te encuentras aproximadamente 528 muñecos lo tengo por aquí, perdóname, que soy muy friki. Te encuentras como 528 muñecos de Baby Yoda, pero no tenemos ningún sitio para saber cuánta gente realmente está viendo The Mandalorian. Cuidado, tengo otro, pero no lo voy a enseñar. Esto no lo sabemos. Entonces ellos buscan cuantificar. ¿Cómo se puede cuantificar? Pues ellos establecen, y es un criterio interesante, que como no se puede saber cuánta gente ve las series en el móvil, en el metro, o cuánta gente realmente a veces lo ve fuera de los canales que podemos decir oficiales, o no sabemos, porque claro, con la televisión tradicional más o menos todos veíamos los contenidos a la vez, y perdóname, no he querido preguntar mucho de dónde sois los que estáis conectados, pero estoy intentando buscar estoy hablando como si no supierais nada de comunicación audiovisual, ¿vale? Estoy intentando hacerlo de ese sentido porque es que acabo de terminar mis clases de programación hace un par de días y estoy como muy especializada y seguramente no quiero entrar en cuestiones técnicas, ¿vale? Pero si os parece muy básico lo que os estoy contando, me avisáis, ¿vale? Entonces empiezo ya a utilizar términos como muy específicos. Pero ellos lo que plantean es, vamos a utilizar una manera de saber el contenido que interesa, literalmente. ¿Qué interesa al público? ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues podemos intentar encontrar una cuantificación que tiene que ver con lo que la gente busca y de lo que la gente habla. Y entonces hacen un algoritmo, que no sé cómo en el de Netflix, es otro, que lo que busca es combinar la información para hacer un dato, una cuantificación que ellos llaman índice de interés, ¿vale? Que te combina cosas como un software espía que meten en servidores para descargarse de torrents, por ejemplo. Otro software que lo que hace una contabilización de cuántas veces se menciona el título de series en Twitter y en redes sociales. Maneras de, por ejemplo, tráfico que genera determinada búsqueda de palabras. Y con eso hacen esto que se llama un índice de interés y que al final, ni más ni menos, lo que viene a decir es, no sabemos cuánta gente lo ve, pero sí podemos encontrar una manera de cuantificar que a la gente le interesa, que esto le interesa. ¿Y qué ocurre? Que cuando ellos empiezan a hacer esto, una de las cosas perdón, me voy a poner lo del chat este. En Filmin, por ejemplo, ¿saben cuáles son los contenidos? Pues sí, claro, yo sí, porque yo sé que tienen los datos. El problema es que los que no lo tenemos somos los demás, ni tampoco lo tienen los creadores. Claro, una de las cosas que ocurre con las plataformas es que ellos tienen los datos, pero son datos entre comillas secretos, con lo cual, si de pronto Filmin, que no es el caso, dijera, esta serie la han visto 50 millones de personas, podría ser verdad, pero no lo podríamos discutir, a lo mejor nos parecería un disparate, ¿entendéis? Es decir, en el momento que se pierde esa idea de que hay una empresa externa o que haya algo externo que haga una medición, de pronto nos tenemos que fiar a lo que nos dicen, ¿no? Lo que las empresas, lógicamente, lo saben. Claro, lo que intenta trabajar Parrot es, vamos a intentar averiguar qué es de lo que está hablando la gente, lo que a la gente le interesa, y vamos a considerar que eso puede ser una medición de éxito. Una de las cosas que ellos descubren cuando empiezan a hacer cuantificaciones hace no demasiados años es que verdaderamente la ciencia de ficción es un género muy demandado. De hecho, es un género en el que en algunos países hay bastante poca oferta en relación a el interés que tiene la audiencia por este tipo de contenido. Y que obviamente los que van a aprovechar ese espacio de oportunidad van a ser las plataformas de vídeo bajo demanda, que van a producir en unos mercados donde quizá el género tiene más tradición
y van a poner el mismo día del estreno ese programa, esa serie, en este caso de ciencia ficción, en todos los mercados a la vez. De hecho, desde hace 2-3 años, por ahí en uno de los informes que tengo de Parrot Analytics, una de las cosas que ellos detectan es que la fantasía y la ciencia ficción, como macrogénero combinado, es en algunos periodos el género más demandado de los servicios de streaming en unos periodos y de los canales de pago en otros. Es decir, que a pesar de que seguramente se escribe más en los lugares legitimados, como pueden ser pues, los grandes medios o como pueden o los premios que reciben los programas, pues sean dramas realistas, etcétera, etcétera, al final los que se llevan la atención de los espectadores son estos programas de género de fantasía y de ciencia ficción. Y de hecho, uno de los titulares de uno de los informes es algo así como la fantasía y la ciencia ficción son premium, es decir, son un tipo de contenido buscado por este tipo de plataformas, porque fideliza mucho a la audiencia, porque da una enorme oportunidad de poder, y realmente fidelizan en el sentido del culto, porque generan productos secundarios, nuestro propio Yoda, Baby Yoda o Grogu, como se llame ahora, no voy a entrar en eso, y sobre todo porque circulan muy bien internacionalmente. Y de hecho, una de las cosas que ellos empiezan también a establecer, lo tenéis creo que se ve ahí un poco en la diapositiva, es que con el paso sobre todo en este periodo entre 2017 y el 2018, como podéis ver en la línea de puntos verde, hay una tendencia ascendente de la ciencia ficción frente a una más o menos tendencia estable de la fantasía, y en este último periodo, a partir de enero del 2018, hay mucha más demanda, bueno, no mucha más, pero hay más demanda por contenidos de ciencia ficción que de fantasía. Eso me parece interesante. Y de hecho, algo que también descubren, analizando, digamos, los datos por países, es que en este primer trimestre, una de las cosas que ellos ven es que si se analizan los 25 títulos más demandados de todas las series de televisión, ¿vale? Los 25 más demandados en Estados Unidos en este periodo, que es el primer trimestre de 2018, y veis esta comparación entre estos son títulos de todas las plataformas, es decir, que llegan por todos los lugares frente a los títulos que solo tienen que ver con los servicios de streaming, como puede ser Netflix, como puede ser Amazon, etcétera, etcétera, veréis que el número de programas de títulos de ciencia ficción es superior. Es decir, si más o menos en uno son como 5 títulos, que ya es significativo, aquí son 7. Es decir, claramente hay un interés mayor, claramente hay un interés superior en los títulos de ciencia ficción en las plataformas de vídeo bajo demanda. Es un contenido específico y seguramente también es un contenido que los usuarios o una parte de los usuarios intensivos de este tipo de plataforma buscan. De hecho, y aquí veis otra comparativa de ese mismo periodo, pero en el caso de 6 mercados diferentes, veis un poco lo que os comentaba. Lógicamente, el interés no es igual en todos los países. Claramente hay un país que es el gran productor de las series de ciencia ficción, que es Estados Unidos, donde ese interés, como podéis ver, es mucho más significativo que, sin embargo, en Japón y en otros países. Y de estos 6 mercados, Australia, Reino Unido, Japón, Brasil y Alemania, como podéis ver, en 5 el interés por la ciencia ficción había superado en este periodo el interés por las series de fantasía. Solo estaban así Japón y todavía superaba la fantasía en Brasil. Es decir, creo que se puede ver al menos 2 o 3 aspectos. Primero, que claramente hay un interés en el género de la ciencia ficción dentro de los países angloparlantes, que eso es lo que facilita la circulación internacional de las series
en el lugar donde más se producen series de ciencia ficción, entre otros motivos, porque tienen un canal, como habéis visto antes, el Sci-Fi Channel específico para el contenido de ciencia ficción, que también produce mucha ficción original, tanto películas para televisión, TV Movies, como series de televisión, que lógicamente Estados Unidos, que se produce esa conexión entre Estados Unidos y otros países angloparlantes, pero que también hay otros mercados, en este caso algunos mercados europeos, como puede ser el caso de Alemania. Y Alemania no es un país cualquiera del ámbito televisivo porque junto con Francia y junto con Reino Unido son los 3 principales mercados televisivos europeos, ¿vale? Me parece bastante, como os decía, significativo de ver esta emergencia de la ciencia ficción. Y luego, pues acabaremos, tengo la sensación, viendo que las plataformas han tardado un poco en entender esto, han tardado un poco en reaccionar, y ahora están reaccionando y seguramente los frutos de ese tipo de reacción los vamos a ver con el paso de los tiempos, de los meses. Y luego hay un segundo factor, que es el de las adaptaciones literarias. Sé que antes ha habido una charla a propósito de las adaptaciones, de la literatura de ciencia ficción, y yo, lógicamente, estando Elisa y Diego aquí, no me voy a meter en camisa de once varas, pero sí que os tengo que decir que claramente hay un factor disruptivo en el ámbito de las series de televisión, que son las plataformas de vídeo bajo demanda, pero es que ese factor disruptivo, hay otro factor disruptivo que tiene que ver con cómo las adaptaciones literarias se han convertido en una de las principales tendencias para intentar entender qué está pasando con el auge de las series de televisión. En menor medida que en otros géneros, en el caso de la ciencia ficción, pero también. Es decir, tengo la sensación que en el momento que se llega a la conclusión por factores industriales, por factores narrativos, que los libros, en un sentido amplio, pero también el cómic y otro tipo de modalidades, es un lugar donde se puede verdaderamente encontrar material de interés narrativo que tenga una audiencia previa más o menos y que también permita ver cómo puede funcionar la narrativa en el largo recorrido, lo cual para la serie de televisión es bastante importante. Se encuentra un verdadero espacio de oportunidad, y en un contexto como el que habéis visto, en el que en Estados Unidos se están produciendo 500 series al año, pues la necesidad de poder encontrar materiales narrativos que sean atractivos es muy importante. Sobre todo, además, cuando muchas de estas series se hacen empaquetadas por agencias de representación de Estados Unidos, que tienen también una pata en el sistema editorial y que en algunos casos compran los derechos para adaptar, incluso mucho antes de que a veces las novelas incluso lleguen y se ponen en marcha los proyectos de adaptación, y muchas veces incluso antes que las novelas se ya hayan publicado, ¿vale? Porque ellos tienen la novela un año antes de que se vaya a publicar y la emparejan con un creador o una creadora, con un actor o una actriz, y se pone en marcha el proceso de producción. Es decir, verdaderamente se está produciendo hay realmente en este momento una relación mucho más estrecha entre el ámbito de la literatura en un sentido amplio y el ámbito de la visual, de lo que nunca lo ha habido, y especialmente en el ámbito de las series de televisión. Es decir, las adaptaciones literarias se convierten en una moda. Fijaros, esto es un dato de abril, un artículo de abril de 2019, que una de las cosas que contaba esta noticia era que solamente Netflix, ya sé que Netflix produce muchas series, ¿vale? Pero solamente en el año 2018 Netflix había comprado 50 y había puesto en marcha 50 proyectos relacionados con adaptaciones literarias. A mí personalmente me parece una barbaridad, porque eso os decía que es un factor enormemente disruptivo, que también el mundo literario se está aprovechando de esto. Y de hecho, Outlander, que ya sé que no es ciencia ficción, ¿vale? Pero, en fin, acompáñame brevemente en este camino. El propio mundo editorial favorece y se da cuenta de esas posibilidades, porque lógicamente
se ve muy bien, digamos, cómo son los picos, ¿no? Es decir, en el momento que una serie de televisión o una adaptación cinematográfica, pero la serie de televisión por otros motivos, pues se ponen en marcha, pues se produce un pico de ventas de esos libros. No tengo ningún tipo de dudas de que una serie española que se acaba de estrenar, que se basa en un libro, que han hecho una edición con la portada, pues entiendo que ese libro se va a vender mucho durante estas semanas, ¿vale? Por tanto, como os digo, empieza a ver, pues hay una relación bastante directa. Fijaros este dato que es de una consultora también, que en este caso ellos lo que hacen es hacer seguimientos, ¿no? de adaptación, de producción, que es Amper Análisis. Tiene otra diapositiva también que hablaba un poco también de géneros, pero bueno, quizás no, me parecía que al final era muy específico y eso no llevaba para otros sitios. Cómo se veía, por ejemplo, esto que os decía, este canal, por ejemplo, CW, que el 23% de las series que habían puesto en marcha en este periodo pues eran adaptaciones, pero incluso CBS era 14. Son datos, créeme, bastante significativos para la producción, ¿vale? Es decir, es algo que se empieza a convertir verdaderamente en una fuerza en el mercado. Y que obviamente en un contexto como el que nos interesa aquí, que tiene que ver con series de largo recorrido, pues encontrar sagas literarias del ámbito de ciencia ficción, como The Expanse, que tiene un enorme recorrido, pues obviamente te da material para muchas temporadas. Es decir, es que eso es clave. Es clave saber hacia dónde va la serie, es clave saber qué margen de que se puede tener, y es clave también tener un cierto público previo o una cierta fidelización de público previo que pueda ayudar también a empujar ese contenido. Yo tengo la sensación de que cuando muchas veces en este ámbito, ¿no? Y yo insisto, siempre hablo exclusivamente del ámbito de la ciencia ficción en relación a las series de televisión. Claro, si pensamos, por ejemplo, yo recuerdo el primer libro que yo considero que para mí fue imprescindible sobre series de televisión y ciencia ficción, que es uno de Katherine Johnson sobre series de ciencia ficción en Estados Unidos. Prácticamente todo el libro, casi todo el libro era al final sobre Star Trek. Luego había alguna cosa sobre alguna serie más reciente que yo había visto, como era el caso de Babylon 5, pero realmente era evidente que había una mitología y que había una construcción de universos que tenía mucho más sentido que dentro de este concepto de franquicia. Y creo que tengo la sensación de que estamos volviendo a eso, que no simplemente una serie individual, por muy interesante que fuera la serie, salvo que fuera una serie pues del escope y de la ambición que en este sentido pues tenía Babylon 5. Claro, pensando un poco en las series de televisión contemporáneas, que ya no te quieren contar una historia un poco diferente o una historia semana a semana capitular, sino que en muchos casos se basan precisamente la base de su éxito, se basa en crear grandes mitologías, historias muy complejas que se desarrollan a lo largo de mucho tiempo y en marcos narrativos de muchas series, de muchas tramas, como os decía, en muchos lugares y en muchos tiempos. Y ahí, por ejemplo, pues creo que el caso de Juego de Tronos es significativo, no tanto en este contexto por las cuestiones presupuestarias o la ambición o en ese sentido que tenía como gran proyecto audiovisual, sino la propia idea de realmente crear un mundo, ¿no? Y empezar a contar la historia de ese mundo desde un rincón y luego empezar a ir hacia otros lugares, ¿no? Tengo la sensación que eso, que seguramente es algo muy característico de la ciencia ficción literaria, a la serie de televisión le ha costado mucho más entrar y quizá algunas de las grandes, y quizá lo que ha perdurado, lo que más éxito ha tenido dentro del planteamiento como os decía, de Star Trek y de otro tipo de franquicias ha sido eso, tener esa capacidad. Y eso no es fácil, definitivamente no es fácil hacerlo en el ámbito de las series de televisión, porque las series de televisión tradicionalmente han vivido mucho más, entre comillas, al día. La audiencia tradicional era fracaso o eras éxito inmediatamente y tenías que meterte el público en el bolsillo inmediatamente. Y tenías que lograr un mínimo de audiencia inmediatamente, ¿vale? Y por tanto, esa construcción lenta de un universo
era muy difícil de hacer, por no casi imposible, en un modelo de televisión tradicional. Y sí tengo la sensación que series como The Expanse sí que están demostrando que sí se pueden hacer desde el ámbito de las series contemporáneas, entre otros motivos porque se sabe que hay un material que justifica eso. De igual manera que al final, en Juegos de Tronos, se pudieron permitir el lujo de hacer lo que hicieron porque había un material al final, detrás, que cimentaba eso, que le daba, podemos decir, pues como estos aparatajes que ponen a los edificios en obras, ¿no? ¿no? Que me lo están sujetando, ¿no? No me refiero a los andamios, me refiero cuando un edificio van a derrubar una parte y otra para empezar a construirlo, ¿no? Que ponen unas estructuras fijas, ¿no? Para agarrarte la fachada. Pues tengo la sensación de que tener un material narrativo previo ha sido clave para esto, para ese proceso de edificación desde un universo, desde un rincón del mismo hasta más allá. Y ahí voy a terminar, básicamente. Bueno, es verdad que en algunos casos pues han sido, en este caso, literatura. Fijaros, una de las cosas que le pasa a The Expanse, que es una serie que a mí me parece bastante interesante, que de hecho ha vuelto, creo que hace unos días, pero me he enterado por Twitter, porque yo os digo, tengo un poco avión de trabajo y os confieso que ni siquiera he podido ver, yo soy de las series que más me gustan. He tardado 4 o 5 días en ver el último capítulo de Mandalorian, para que os hagáis una idea. Pero es muy interesante, si os fijáis, las primeras temporadas de Expanse, y es un proyecto original de Sci-Fi Channel, llega un momento que el Sci-Fi Channel dice, no, ya no nos conviene, esta serie es muy compleja, es cara de producir, no es para nosotros. ¿Y qué ocurre? Que como la serie en su camino internacional había funcionado muy bien, pues se mudó a Amazon. Amazon dijo, pues para mí. Y entonces yo voy a seguir produciendo esta serie. Me parece que es muy significativo de cómo los servicios de vídeo bajo demanda, precisamente por ese escope global y por esa audiencia que tienen en muchos lugares, lo que yo llamo la acumulación de los nichos, en lugar de tener un nicho en un país o tener mucha audiencia en un país, tienes mucha audiencia, pero que está repartida en muchos lugares diferentes, que están viendo la serie a la vez el día o los días siguientes al estreno en esa plataforma, ¿no? Y me parece, como os digo, muy significativo, ¿no? Yo tengo la sensación que es uno de los casos más paradigmáticos, ¿no? O también en el ámbito que, no sé, es en este caso cómic, pues el Dark Matter, ¿no? Que también creo que es un ejemplo de cómo los materiales de ciencia ficción en algunos casos también proceden de lugares previos y que por tanto tengo la sensación de que la ciencia ficción televisiva pues se está nutriendo y está aprovechando pues también las buenas fortunas del género. Bueno, es verdad que esta charla no es únicamente sobre ciencia ficción, sino que está englobado dentro de un ciclo de feminismo y eso nos lleva a la segunda parte, que tiene que ver con dónde están las mujeres en la ciencia, dónde están las mujeres creadoras en la ciencia ficción. Pues es una buena pregunta, porque os decía, yo tenía esa idea hace unas semanas de casi reproducir, cambiar unos nombres y unas diapositivas y más o menos empaquetaros la charla de las mujeres de la fantasía y luego me di cuenta que eso no era posible porque en fantasía encontré muchísimos ejemplos de mujeres creadoras de series de televisión y en ciencia ficción no tantos. No digo que no las hay, os voy a traer algunos casos y si queréis luego en el debate me dais la plana y etcétera, etcétera, pero eso me pareció lo primero que es significativo, es decir, Parrot y Ampere nos dicen que las adaptaciones literarias y que la ciencia ficción son importantes en el marco de las series de televisión. Sí, que están superando la fantasía, parece que sí, al menos en interés y en determinados ámbitos que son importantes para entender por qué el género se empieza a poner de moda. No digo que sea mayoritario ni nada que se le parezca, pero se empieza a poner de moda. Claro, empiezas a buscar creadoras de series de fantasía y te salen un montón. Y de hecho, mujeres además que específicamente hubieran sido adaptadoras de novelas, muchísimas.
Y mujeres que han hecho y que tienen ya un corpus sólido de no una, sino varias series de televisión, también de fantasía, bastantes. Cuando me pongo a buscar ciencia ficción, casos a ver los Aylas, y algunos son significativos, pero no hay tanto. Es decir, esta es la primera conclusión. Sí que parece que desde el punto de vista de la creación hay una barrera y que no es una barrera pequeña. Bueno, uno de los casos lo tenéis aquí, ay, perdón, no sé qué lo voy a copiar. El de Michelle Lobretta. Ella es una creadora de origen canadiense, que es la creadora de Killjoys, que es una serie canadiense, que es podemos decir, más o menos está englobada dentro de las soap óperas. Se ven las fechas, ¿no? Es que, perdona, tengo tapada la 2015-2019, ¿no? Es que es un poco puñetero Perdóname el Meet, porque no se ve, o sea, veo que estoy presentando, pero no veo lo que presento, ¿vale? Entonces me empieza a entrar la duda si estoy presentando lo que presento o otra cosa. Sí, gracias. Y en este caso, pues es una creadora canadiense. Es decir, sabéis que una de las cosas que pasa es que muchas de las series que nos llegan, que creemos que son norteamericanas, bueno, son norteamericanas, pero no son de Estados Unidos, son de Canadá. Hay un gran nicho de producción en Canadá y particularmente muchas de las series de fantasía y de ciencia ficción que vemos, que a veces creemos que son norteamericanas, que son de Estados Unidos, no son de Estados Unidos, son de Canadá. Pensad, por ejemplo, que todas las series de la franquicia de Stargate, todas se hacían en Canadá, ¿vale? Y que prácticamente los principales miembros del equipo eran canadienses, porque la franquicia de Stargate se hacía por una productora canadiense. Por tanto, es interesante eso, porque Canadá, que sabéis que es un país que tiene sus particularidades, se ha convertido como más allá de esto de la producción más barata de Estados Unidos, pero es verdad que se ha convertido como en una especie de espacio de oportunidad para los creadores y para las creadoras del género. Insisto, muchas de las series de fantasía y de ciencia ficción que vemos no son de Estados Unidos, aunque en algunos casos tengan actores norteamericanos, son producciones que se ruedan y que se hacen en Canadá, y ejemplos hay infinitos. Algunas son norteamericanas rodadas en Canadá, otras son series canadienses. Es el caso de Killjoys, que se hace con Space. Space es algo así como el Sci-Fi Channel de Canadá, y muchas de las series que estamos viendo de este ámbito son o producciones originales de Space o coproducciones entre Space y el Sci-Fi Channel. Bueno, pues podéis ver aquí que obviamente en esta serie creada por una mujer que es Michelle Lobretta, esta creadora canadiense, pues uno de las tres protagonistas es una mujer, y como además veis que se la coloca dentro del relato, ella es todo estilo, ellos van vestidos de negro, ella va con un rojo púrpura tremendo, y que es ese un poco arquetipo, ¿no?, de la mujer guerrera. Otro caso que me parece interesante. Uy, no aparece. Aquí sí que creo. Ah, sí, que perdóname. Es el de la Oeta Kalogridis. Porque la Oeta Kalogridis sí que tiene. Es una creadora bastante vinculada con el género, que ella fue la adaptadora de Altered Carbon, que ya sabéis que no es carbón, sino carbono, ¿vale? Y que me parece bastante interesante, porque esta serie marca, en mi opinión, algo que yo considero importante, y esta serie en su momento es una de las grandes apuestas de Netflix dentro del género. Ojo. Y dentro de eso es una serie de altísimo presupuesto. Por tanto, es ya significativo, y creo que no terminamos de reconocerle a Netflix la importancia que ha tenido en ese sentido, porque no solamente da oportunidades a mujeres creadoras, sino que además hace algo que a veces es un poquito difícil de encontrar, y es que las coloca al frente de los grandes proyectos que tienen.
Es decir, estamos hablando de series de altísimo presupuesto. Esta serie ha sido de las series de más alto presupuesto que ha hecho Netflix. Y de hecho, tanta confianza tenían que a pesar de que la primera temporada, pues bueno, tuvo un poco la popularidad que tuvo, la renovaron para una segunda temporada, entre otros motivos por la base, como os decía, de la base literaria. Me parece interesante porque algo que estamos empezando a ver es precisamente este proceso. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque la ciencia ficción solo tiene dos ámbitos en el terreno de visual. Uno que podemos decir el cutre y otro que podemos decir el de lujo. O sea, no hay una clase media en la ciencia ficción. Las series de ciencia ficción no son, perdóname, no quiero ofender a nadie, perdona, que nadie se me ofenda, estoy hablando en términos de producción, ¿vale? O son series que van a tener el presupuesto que tienen, los efectos que tienen y que van a hacer muchos capítulos de personajes discutiendo en una habitación, como es el caso de Killjoys, en algunos momentos. Y por tanto, como me dijo a mí una vez un compañero, este momento nunca lo olvidaré, a propósito de Battlestar Galáctica, que seguro que os gusta mucho de lo que estáis aquí, me dijo, Battlestar Galáctica está muy bien, cuenta muchísimas cosas interesantes, pero es una serie cutre. Sí, sí, se parece que se la cargaron. Es una serie cutre. Entonces, la ciencia ficción solo tiene dos niveles. O una serie que se hace con un presupuesto sacando de donde se puede, y por tanto, por eso hay tantas space operas de ciencia en el ámbito de la ciencia ficción, porque la base de la space opera es que los personajes están en una nave en el espacio y todo ocurre en esa nave del espacio. Y en el momento que has construido la nave con cierto tino y con mucha pintura plateada, ya puedes hacer muchas escenas dentro de esa nave como si estuvieras en una comisaría de policía o en un juzgado. Hay un motivo por el que las space opera son tan importantes para las series de televisión y es su género preeminente de la ciencia ficción televisiva. Porque una vez que tienes lo mínimo, puedes tirar muchas millas de capítulos sin mucho presupuesto. Ejemplificación, todas las series canadienses, ¿vale? Por un lado. Y luego está el otro, que es el lujo. Obviamente, claro, si tú ya quieres hacer una serie de ciencia ficción que sea más de aventura, pues lógicamente o tienes mucha audiencia y puedes permitirte hacer eso, porque tienes mucha audiencia y verdaderamente puedes hacer un producto caro, o no hay posibilidad de que esa serie se pueda llevar a cabo. Hay casos de series de ciencia ficción magníficas como Firefly que las cancelan enseguida porque no llegan al mínimo, hay un montón. Por tanto, ¿qué ocurre? Que lógicamente las mujeres, de igual manera que tienen una gran dificultad para poder hacer películas de gran presupuesto, y mañana se estrena Wonder Woman, y no voy a citar nada relacionado con Wonder Woman estando Elisa aquí, pero no voy a teorizar en torno a eso, por supuesto, pero si os fijáis es como la primera vez que una mujer es responsable de una gran franquicia de cine de superhéroes. Señores y señoras, que estamos en el 2020. ¿Me entendéis? Es decir, que realmente que una mujer logre la confianza suficiente como para poder ser la jefa sin tutelas y con creadores y con coproductores, etcétera, para poder llevar adelante un proyecto de este tipo es muy difícil. Es muy difícil. Y creo que la ciencia ficción es un ejemplo bastante paradigmático de eso, porque muy pocas series de ciencia ficción logran trascender este perfil, perdonadme, de bajo presupuesto low cost cutre, entre comillas, y dar el salto hacia el otro lugar que podemos decir la producción de gran presupuesto, muy ambiciosa, que se va a lanzar con una gran campaña y que va a estar cubierta, ¿no?, de todos esos elementos de lo que es una gran producción y de lo que sería el equivalente televisivo del blockbuster cinematográfico, ¿vale? Y en este caso Altered Carbon es el ejemplo. Me parece bastante significativo, ¿vale? Lógicamente yo creo que la serie hace reflexiones interesantes eventualmente para pensarlas desde el punto de vista de género, porque hay una gran reflexión en torno, creo, a eso en varios momentos de la serie, pero bueno, no quiero entrar en ello. Y simplemente contaros una cosa que a lo mejor no sabéis, lo cual creo que sí mismo también es interesante, y es que cuando se habla de Black Mirror, que es una serie que tiene muchos capítulos dentro del ámbito de ciencia ficción y que está jugando con eso, siempre se está hablando de Charlie Brooker. Y una cosa interesante para saber es que Charlie Brooker, a partir de un determinado momento, no se desvincula, pero da un cierto paso atrás en el proceso creativo de la serie. Es decir, cada vez en Black Mirror, claro, perdóname, los creadores de Black Mirror, ¿vale?
él da un paso atrás y empiezan a entrar cada vez más directores y más guionistas externos, porque es una serie que, a pesar de que siempre se está hablando de Charlie Brooker, en realidad no es únicamente de Charlie Brooker. Y de hecho, esta serie tiene como dos showrunners, es decir, tiene como dos productores ejecutivos a cargo de la visión creativa de la serie, que uno es Charlie Brooker, que es más pegado a la escritura, y otra es Annabelle Jones, que es más pegada a la producción, ¿no? Que es un caso bastante significativo y que, sobre todo en las últimas temporadas de Black Mirror, las que ya se han producido originalmente para Netflix, ella está teniendo cada vez más protagonismo en eventos, en todo, etcétera, etcétera, porque está siendo coproductora ejecutiva junto con Charlie Brooker, y es la responsable en igualdad de términos en este momento de Black Mirror. Y bueno, lo mismo digo una obviedad, pero claro, si tenemos que pensar porque esto es importante, pues es importante porque hay una relación entre la creación y los personajes y la representación. Ojo, no voy a plantearos aquí que un hombre no puede escribir buenos personajes femeninos y nada de eso, porque eso al final me parece que son conversaciones falaces, ¿vale? Pero sí creo que es evidente que el ámbito audiovisual es un ámbito que está determinado por la desigualdad, y que cuando se empieza a afinar, nos damos cuenta que hay una relación muy directa entre lo que ocurre detrás de la cámara y en la pantalla. ¿Y qué ocurre? Pues que, fijaros datos, estos datos del Writers Guild, que es el gremio... Uy, perdóname, tengo que ir terminando. El gremio de Estados Unidos, una de las cosas que muestra es que, fijaros, la población de Estados Unidos, fijaros que si se tienen en cuenta los escritores de televisión son 44 o 56. Si tenemos en cuenta las mujeres que llegan a ser showrunners, son solo 30%. Estos son datos de lo último que han sacado, de la última temporada. Y si os fijáis aquí, estas son las posiciones, esta es como la pirámide de poder. Staff writer es la categoría más baja, el showrunner es la categoría más alta. Como podéis ver, abajo hay mayoría de mujeres, y conforme se va subiendo, ese porcentaje va descendiendo. Claro, una de las cosas que estamos viendo en diferentes ámbitos es que, si se tiene en cuenta la producción en su conjunto, hay un incremento de personajes protagonistas femeninos, es decir, que algo sí que está cambiando en la ficción, pero sin embargo en la televisión generalista esos cambios son más lentos. Es decir, no hay grandes cambios a lo largo de los años en estas posiciones. Por ejemplo, veis en Creator, que tampoco ha cambiado tanto con el paso de los años. Ha crecido más en dirección, porque sí que en dirección, como podéis ver, la presencia de las mujeres era baja. Pero si empezamos a entrar en lo que está ocurriendo en las plataformas de streaming, veis aquí que ya hay igualdad entre protagonistas masculinos, femeninos, y los que serían protagonistas que tienen hombres y mujeres. Y de hecho, como podéis ver aquí, los incrementos que se están produciendo, en este caso, veis aquí en la pantalla, detrás de la cámara, los incrementos que estamos viendo en relación a las mujeres en posiciones creativas, los incrementos son bastante más significativos en este ámbito, que son las plataformas de streaming. Como podéis ver, además, aquí, pues en algunos ámbitos ya se está rozando, o sea, se está consolidando la paridad, y se está tendiendo hacia la igualdad. Bueno, yo os diría que es bastante significativo, porque, y con esto termino, las plataformas tienen datos. Obviamente nosotros no tenemos acceso, pero tienen datos. Y se sabe que, como siempre ocurre con las nuevas tecnologías, hay un sesgo de género, porque los early adopters tienden a ser más hombres jóvenes que mujeres. Pero a partir de un momento en el que una tecnología se socializa y se convierte en mayoritaria, como ha sido el caso de las plataformas de vídeo bajo demanda, entre otros motivos, porque están hechas para ser, digamos así, en algunos casos los que tienen interfaz que son fáciles de usar, no hay que ser un especialista. Uno de los datos muy significativos es que las mujeres, no solamente, que verdaderamente las mujeres ven más contenidos de vídeo bajo demanda.
de las plataformas de vídeo bajo demanda. Es decir, que si una de las plataformas que os he citado, que estaban en una de las diapositivas anteriores, Hulu, tiene tantas series protagonizadas por mujeres y creadas por mujeres, es porque ellos saben que la mayor parte de sus espectadores son mujeres. En Netflix, seguramente lo habéis notado, en los últimos 3-4 años, de pronto han empezado a aparecer muchas más series protagonizadas por mujeres y han empezado a encargar muchos más proyectos a mujeres. Y ahora lo relaciono con lo que os he dicho antes de la literatura. ¿Quién lee libros? ¿Quién sostiene el mundo editorial? Las mujeres. Lógicamente, la manera en la que la literatura se convierte en un elemento de disrupción dentro del ámbito de la creación de series hace que esa presencia y esa importancia de las mujeres durante un pequeño tiempo la televisión lo perdió, durante esta época de los grandes antihéroes, de Los Soprano, de Walter White, de todo eso, durante esa emergencia, digamos, de los grandes antihéroes masculinos, parecía que las series eran para hombres, pero ahora estamos volviendo y la televisión online, como queramos llamarlo, está volviendo a lo que siempre fue, un medio doméstico y un medio con un uso más intensivo por la parte de las mujeres que de los hombres. ¿Y qué ocurre? Que eso evidentemente está generando un gran espacio de oportunidad, tengo la sensación, para las mujeres creadoras a partir de la redefinición de las grandes franquicias audiovisuales, que lógicamente han sido Star Trek y Star Wars. Y no voy a empezar a discutir aquí si Star Wars es ciencia ficción o fantasía. Hay robots, hay lásers, y por tanto, ¿vale? Creo que la podemos incluir aquí dentro de este ámbito, ¿vale? Y hay naves que explotan, ¿vale? Esto lo digo que no que me quiero meter en el lío y quiero que quede claro cuál es el posicionamiento que tengo. Ahora mismo tenemos 2 plataformas de vídeo bajo demanda, 3, si tenemos en cuenta cómo se está produciendo, que se están empezando a articular en torno a series de este perfil. Claro que, lógicamente, las mujeres protagonistas de Star Trek no es exactamente nuevo. Es Voyager, que tenemos aquí el precedente, una de las últimas de esta franquicia de Star Trek, ¿no? Que se puso en marcha a final de la década de los 80. Pero personalmente creo que no tiene mucho que ver con el trabajo que está haciendo Star Trek Discovery, que su primera temporada tuvo una co-showrunner femenina, ya que ello terminó fatal porque los 2 showrunners los echaron a los 2, pero sí que tengo la sensación que está haciendo un trabajo muy significativo, sobre todo en las temporadas últimas en relación a lo que quiere contar y sobre todo en relación a cómo se está estableciendo algo así que podemos llamar interseccionalidad, porque tiene que ver con una tendencia emergente en el audiovisual anglosajón que empieza a tener un reconocimiento institucional, que es la diversidad. Es decir, hace falta más creadoras, hace falta más protagonistas, pero hace falta también otro tipo de realidades que hasta ahora han sido escasamente representadas. Y yo creo que ahí es donde está el gran espacio de oportunidad en este momento, que tiene que ver con cómo se puede producir la emergencia de este feminismo interseccional y que se materializa dentro de las series de televisión. Y en este caso creo que hay una emergencia y que hay bastante significativo. Es verdad que quizá la primera temporada de Star Trek Discovery, que a mí no me gustó mucho, y he leído, encontrado algunas críticas como esta que está aquí, evidentemente, de cómo originalmente era más diversa desde el punto de vista casi del casting, ¿no? Pero que luego tenía muchos espacios, ¿no?, extraños, pero como a partir de esa segunda temporada pues le da mucho más empaque a la historia que está contando, empieza a hacer digamos el gran conflicto entre esta maestra y esta alumna, ¿no?, que al final está en el corazón de la serie, acaba superando esa estructura tradicional de la jefa desquiciada y la subordinada histérica, que es desgraciadamente lo que creo que Star Trek Discovery cae en las primeras temporadas y acaba haciendo un retrato mucho más rico y mucho más complejo. Y como a partir de que Star Trek Discovery encuentra esta línea, pues empiezan a hacerse nuevas series de Star Trek, y en este caso CBS All Access, que es la plataforma que ahora se va a reconvertir en otra cosa, empieza a verdaderamente establecer una gran franquicia de series a propósito de Star Trek. Y destaco la propia Picard, porque aunque sea una serie que está protagonizada por un hombre, no olvides que es un hombre muy mayor y que por tanto realmente las personas mayores tienen un gran problema de representatividad en el audiovisual, y a mí me parece un ejemplo muy significativo de intentar poner el foco en estos sectores que están claramente infrarrepresentados.
Y obviamente no podía terminar sin poneros una fotico del Baby Yoda, porque es que Disney Plus va lo mismo. El otro día, no sé si alguno de vosotros estuvisteis viendo la presentación que hizo Disney, de su programación. Recuerdo cuando salió Bob Iger, que es el antiguo super jefe, y que ahora sigue siendo el jefe, pero ya no le llaman jefe, le llaman otra cosa, le llaman como jefe creativo o algo así. Cuando él hizo su charla y empezó a decir exactamente 10 nuevas series de Marvel que iban a hacer y todas las series también de Star Wars, que también van a hacer 10, una de las cosas que él hizo, que él dio mucho énfasis, es precisamente esta idea de la diversidad. Y de hecho es bastante significativo el caso de Mandalorian. No sé si habéis visto los extras de Mandalorian, pero en The Mandalorian se ha hecho un esfuerzo absolutamente claro, porque a pesar de que el creador Jon Favreau es un hombre, y Dave Filoni, que es de alguna manera como el gran ideólogo, pues han hecho un gran esfuerzo por trabajar la diversidad tras las cámaras. Un esfuerzo muy claro de que ese equipo creativo fuera muy diverso. Una vez que The Mandalorian funciona y se empiezan a abrir los caminos y se empiezan a diseñar las nuevas series del universo de Star Wars, es bastante interesante cuántas de ellas, por ejemplo, ya están lideradas directamente por mujeres, como es el caso de la serie de Obi-Wan Kenobi, que está liderada por Deborah Chow, que es una de las directoras de Mandalorian. Es decir, que claramente se empiezan a utilizar este tipo de series para dar, dar ese testigo creativo, y se empiezan también a valorar pues la idea de spin-off centrados en personajes femeninos. No sé si alguno de vosotros ha visto la serie Las Guerras Clon, que al final Ahsoka era una niñita bajita, ¿no? Y al final acaba siendo la verdadera protagonista de la serie. Al final el arco que te importa en las Guerras Clon, y el arco que de verdad importa en las Guerras Clon, es el de Ahsoka, ¿no? Y parece que va a haber en este sentido un spin-off, que estaba muy claro en el momento que lo iban a plantar además, y ya estaba la actriz buscada y todo, que me parece como bastante significativo. Y ya para daros una idea final, y si queréis aprovechamos había calculado más o menos hasta ahora 15 minutos de preguntas, y la pregunta es España. Pues no, quiero decir, me encantaría poder haceros aquí una gran... Está en blanco la diapositiva, ¿no? A ver si estoy haciendo un chiste y no me ha salido. Claro, una de las cosas que ocurre es que el género en España es muy complicado que trascienda realmente algunos capítulos de alguna serie antológica. Es complicado hablar sobre la ciencia ficción en España, porque realmente en sentido puro hay muy pocas. Plutón Verbenero, y que obviamente es una serie que no se podría hacer, empezando por el título, y alguna serie un poco híbrida en el sentido de que tiene elementos de fantasía, pero bueno, se utilizan tecnologías, tiene que ver con la manipulación genética, cosas de ese tipo, y las podríamos englobar dentro del ámbito de la ciencia ficción, al menos parcialmente. Y creo que todavía no estamos ahí. Tengo la sensación de que en algunos países europeos sí que se pueden... se están empezando a hacer aproximaciones desde este ámbito. Bueno, tenemos el caso de Apitan en Francia, tenemos algunos ejemplos de ficción europea que bueno, que normalmente suele estar más, cuando he visto, pensando un poco en qué series europeas, lo que pasa es que luego ni siquiera hay mujeres o no son las protagonistas, no son las creadoras. Es muy complicado encontrar ejemplos que me sirvieran para la charla, pero bueno, tiene que ver al final con ciertos planteamientos distópicos, etcétera, etcétera, y solo en algunos casos claramente hay este tipo de cuestiones. Y bueno, tuve muchas dudas y casi prefería terminar con la reflexión de que realmente tengo la sensación de que va a tardar en que se puedan desarrollar este tipo. Es decir, a no ser que las plataformas empiecen a encontrar maneras de localizar alguno de sus planteamientos, como por ejemplo está intentando hacer ahora Warner, ¿no? Que parece que va a encargar series de superhéroes de Warner, pero situados en otros países y hecha por equipos locales. Si realmente la producción de las plataformas no va hacia ese tipo de modelos, yo lo veo aceptablemente complicado. Yo tuve que escribir un capítulo de libro sobre series de ciencia ficción en España en la época contemporánea, y no voy a decir que sudara,
pero me costó y casi os diría que el último ejemplo ha sido El Incidente, que es una serie que tuvieron que recortar porque no salió bien, la cancelaron antes de que empezara a emitirse, se acabó, yo os digo, de una manera como muy fragmentada, y que al final hasta yo tenía dudas de que se pudiera englobar dentro de la ciencia ficción por la información que teníamos. Realmente no, aquí en España no hacemos ese tipo de ficción cutre especializada, salvo que sean en digamos, producción amateur, estoy hablando de producciones, digamos, de empaque, y todavía no estamos en posición de hacer estas grandes producciones. Y con ese sentido, pues mucho más complicado va a ser que pueda haber creadoras. Sin embargo, si tuviera que pensar en la fantasía, sí tengo la sensación que habría mucho más material. En este sentido, yo pensando en lo que está haciendo, y por no terminar con una idea pesimista, porque no soy pesimista, todo lo contrario, tengo la sensación que es un proceso que está en marcha. Tengo la sensación de lo que ocurre con Alter Carbon y sobre todo con la franquicia de Star Trek y con la franquicia de Star Wars. Sí que creo que va a haber muchas más oportunidades en las que verdaderamente haya series lideradas creativamente por mujeres, que su representación sea, en este sentido, creo que mucho más rica y mucho más compleja de estos personajes femeninos, exactamente igual que ha ocurrido en el género de la fantasía, donde claramente se ve en el momento en el que hay proyectos que están liderados con mujeres, qué tipo de historias que nos estaban contando antes de esas protagonistas femeninas empiezan a tener protagonismo. Y tengo la sensación de que en el ámbito de la ciencia ficción estamos un poco en el principio de ese camino. Entonces, en ese sentido, dentro de esta lógica abierta por la diversidad. Y en ese sentido, por eso van a apostar mucho más las plataformas de vídeo bajo demanda, que sí que tienen muy claro el potencial que tiene la diversidad, no solamente como algo así como un proyecto de responsabilidad pública, sino verdaderamente como una oportunidad comercial. Hay ya diferentes estudios. Parrot Analytics hizo uno hace relativamente poco, que lo hicieron con CAA, con una agencia de talento de Estados Unidos, donde se mostraba la vinculación y la tremenda demanda que había de este tipo de contenido, y que que había infraoferta y todo el espacio de oportunidad que marcaba, digamos, para la creación de contenidos. Creo que claramente estos nuevos servicios de streaming que están muy orientados a la experiencia del usuario, como es Netflix, como es Amazon, como es en este caso Disney Plus, que sabéis que ya se venden directamente, como lo que nos interesa es el consumidor y estamos muy enfocados a la experiencia del consumidor. Ellos sí que están haciendo esta apuesta. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, muchas gracias y bueno, en los comentarios ya estaban trasladando que es muy interesante, sobre todo porque es una perspectiva muy desde la propia, digamos, muchas veces se piensa más en la recepción y no tanto en la producción y en cómo son las lógicas que se están manejando desde ese punto de vista, ¿no? Y que yo no sé, creo que Diego quería hacer alguna pregunta también al respecto, pero a mí una de las cuestiones que sí no sé si decir me preocupan, a la vez que me fascinan, sobre todo con cómo ha afectado la pandemia a esta aceleración de la creación también y el consumo de contenido audiovisual en plataforma, cómo se ve, cómo al menos percibes tú también cómo puede afectar en esta precisamente demanda de diversidad que tiene que ver desde luego con una mayor producción, pero también con una aceleración de consumo brutal y que tiene que ver luego también con cómo se crea, ¿no? Y quiénes crean. O sea, es decir, al final estamos hablando de que antes también había unos ciertos tiempos que también permiten crear imaginarios, ¿no? De ahí que me parece lógico que se apueste por franquicias porque ya son unas mitologías creadas, ¿no? Y entonces ese consumo rápido también puede tener ahí digamos, su blindaje, porque siempre va a estar la marca grande por encima, ¿no? Pero esto también tiene que ver en cierta medida con el propio lugar también de las creadoras, bueno, y en realidad del tejido de producción que sostiene, a fin de cuentas, todo el aparataje de la ficción.
Eso era una pregunta o un comentario. Era un comentario, pero con una pregunta sobre cómo ves tú el tema del acelerón, en un sentido también de producción y de inclusión, de diversidad, no solo en un sentido temático, No, sino desde yo creo luego que en un lo. sentido Sí, de sí, personas. perdón, ahora lo he entendido, creo que mejor. A ver, yo tengo la sensación que todavía es muy pronto para saber las consecuencias de COVID, porque es verdad que se pararon muchos rodajes, pero casi todo se ha terminado, o sea, se ha terminado haciendo. Creo que sí que has afectado más series que estaban en marcha, que eran caras o que no tenían la audiencia. Entonces, ya ahí ya las cadenas o las plataformas han tenido que empezar a tomar decisiones de otro calado, pero por ejemplo, realmente no es un género que sea especialmente afectado por esto, precisamente por, yo que sé, os pongo el caso de Mandalorian se rueda todo con pantalla verde, entonces realmente no son escenas de masas, ¿no? Y eso también lo podrían hacer por ordenador. Creo que lo que ha afectado sobre todo ha sido algunos procesos de rodaje que estaban por la mitad y han hecho más lentos los procesos de postproducción. ¿Vale? Sobre todo las primeras semanas, porque la gente, digamos, acabó en casa de un día para otro y hubo gente que no tenía buenos equipamientos para continuar. Eso, la gente que trabaja en postproducción te cuenta que ese fue el gran problema de la pandemia. O sea, que al final todo, es decir, esta mudanza también un poco hacia el teletrabajo, que sea temporal o permanente, que yo espero que sea más temporal que permanente, pero al final ha hecho que también que la propia industria empiece a acelerar también determinados procesos para que la gente, para que muchas profesiones puedan trabajar desde casa y sobre todo lo que tiene que ver con efectos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tengo la sensación de que todavía es relativamente pronto para poder ver ese efecto. Sí que es verdad que hay un énfasis en el consumo y que obviamente, pues bueno, no sabemos qué va a ocurrir. O sea, yo ahora mismo tengo más duda de cómo le puede afectar al género en el ámbito cinematográfico que televisivo, porque es verdad que si realmente hay ya productoras que no tienen claro el futuro de los cines, como parece ser Warner, pues eso obviamente al género le va a afectar, porque gran parte del género se está nutriendo a través de las grandes producciones, ¿no? De los grandes blockbusters cinematográficos. Tengo la sensación que en el caso de las series eso no es así, es decir, todo lo contrario. Parece que ese género, tengo la sensación de que el género se va a reforzar. Entre otros motivos, porque si Disney y CBS All Access son un ejemplo, y como sabéis, las series de Star Trek de momento se están viendo internacionalmente a través de Netflix, con lo cual hay esas tres patas, y ellos están apostando por tantas series de este género, es porque a ellos les funciona. No tengo ningún tipo de duda de eso, les funciona. Por tanto, seguramente afectará en algunos procesos de producción, pero no creo que lo de la diversidad realmente no tiene marcha atrás. Realmente no tiene marcha atrás. Es decir, BBC, por ejemplo, ya ha sacado una normativa específica de cuánto tienen que producir, que tienen que ver en este sentido, con sectores que estén infrarrepresentados, y eso creo que marca una tendencia que no hay marcha atrás. No creo que en ese sentido COVID vaya a afectar muy negativamente, porque hay una fuerza de empuje, es decir, COVID puede paralizar y puede perjudicar algunos proyectos concretos y algunas personas concretas sin ningún tipo de duda, pero creo que la otra fuerza es tan potente que no tiene marcha atrás, y que la potenciación del consumo pues obviamente hace que al final las plataformas de vídeo bajo demanda, en el momento que se pueda rodar ya sin restricciones, y creo que eso va a ocurrir inmediatamente, no, lógicamente, pero sí que va a empezar a ocurrir a lo mejor dentro de 7, 8 meses, creo que se va a producir una explosión de producción y un cuello de botella absolutamente monumental de producción, porque durante este periodo casi todo lo que estaba en desarrollo ha seguido en desarrollo. Es decir, durante la pandemia, aparte de desafortunadamente los médicos, los que más han trabajado han sido los guionistas. Eso lo puedo decir. La gente estaba realmente ocupada porque no se ha parado nada que estuviera en desarrollo en este periodo, en este año. Lo cual me parece que es bastante significativo. Luego va a estar el cuello de botella de la producción, porque no todo vas a tener a los directores que quieres, a los técnicos que quieres, al equipo que quieres y en los lugares que quieres para poder hacer la producción. Con lo cual, por un lado te diría que es prematuro, pero por otro lado tengo la sensación de que específicamente en las series de televisión, creo que la apuesta de Disney que se anunció el otro día es lo suficientemente potente como para marcar una tendencia de futuro. Y no solamente lo que quieren hacer, sino con quién lo quieren hacer. Es que esa es la clave. Ellos tienen muy claro que tienen que apostar por eso. No sé No si sé si hay respondo a la tiempo para, pregunta. no sé si hay tiempo para que yo te haga una pregunta. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, primero, Conchi, te quería felicitar porque, vamos, ya lo sabíamos por haberte leído, pero es alucinante el control que tienes sobre todo de una cosa que me parece muy interesante,
que es que lo analizas todo desde un punto de vista, no voy a decir frío, pero sí desde un aspecto de vista muy analítico, teniendo en cuenta condicionantes de producción, etcétera, porque estamos bastante acostumbrados, nosotros los primeros, a especular un poco a nivel crítico y popular con el tema del audiovisual y creo que hace falta un análisis muy profundo de por qué se produce el audiovisual, por qué tienen éxito unas series, unas películas o no, y el futuro este que estás comentando ahora. Te quería preguntar al respecto de eso. Yo tengo una duda, tú eres optimista, yo soy el cenizo del grupo, por decirlo así. A mí lo que me parece es que hay una paradoja muy grande entre el hecho de que efectivamente de apostar por esa diversidad, que efectivamente estoy de acuerdo contigo en que no tiene marcha atrás, porque además efectivamente desde el momento en que el receptor, el público, es consciente de su propia identidad y de por qué no está esa identidad en pantalla, es obvio que ya no tiene marcha atrás que la exija. Pero también te quería preguntar, ¿no lo ves un poco contradictorio con el hecho, y te lo digo apelando a este tema de las facetas de producción y todo eso, de la brutal estandarización de la producción y esta producción estajanovista? Yo, por ejemplo, cuando veo el anuncio de Disney el otro día, ya a mí me resulta sorprendente, lo hemos hablado Elisa y yo a veces de broma, por ejemplo, al hablar de Marvel, que prácticamente toda tu vida como espectador ya la sabes de aquí a 2030. Es decir, la acumulación de productos, de series, además, en el fondo basados en algo muy básico y que tiene más años que la Tana, vamos a poner, por ejemplo, el caso de Star Wars, a mí me parece que es una paradoja un poco irresoluble a nivel creativo. Es decir, hay mayor diversidad para que mayor tipo de públicos se coma lo mismo de aquí al 2040 con un tipo de historias, y hablo tanto de Marvel como de Star Wars, que en realidad no ofrecen nada diferente, nada novedoso realmente, nada revolucionario, nada a nivel visual que puedas decir que es una ruptura. Por lo menos esa es mi visión, ¿eh? No sé qué piensas tú de esto. Bueno, yo en gran, o sea, te diría que en gran medida coincido. Es decir, tengo la sensación que es verdad que la franquicia pues es una franquicia. Entonces es que el propio nombre lo dice. Te vas a comer un McDonald's, lo que quieres es que te pongan la hamburguesa del McDonald's. Lo que hay que preguntarse es si es que a lo mejor nosotros como ciudadanos y personas, en realidad si la franquicia funciona es por eso. Quiero decir, yo ahora lógicamente ya no viajo, pero cuando viajo siempre miro dónde están los subway. A mí me gusta mucho los bocadillos del subway. Entonces a mí me da mucha seguridad cuando voy a un país que no conozco, una ciudad que no conozca, saber dónde hay un subway, porque sé que esa noche voy a poder cenar algo que sé que me va a gustar seguro. Tengo la sensación que si la franquicia funciona en muchos ámbitos es por eso, porque al final somos personas que queremos lugares reconocibles. Las franquicias no sirven, creo, para revolucionar el ámbito de la creación, ni avanzar el lenguaje, ni la estética, ni nada de eso, de ningún tal. Creo que son grandes generadores de entretenimiento y de lugares seguros, lo cual no significa que determinados ámbitos no sean importantes. O sea, si os acordáis cuando se produjo el anuncio de, no que me he querido meter mucho dentro de Doctor Who, precisamente porque Doctor Who, como sabéis, fue muy criticado el momento en el que alguien se dio cuenta de que en la nueva etapa no habían tenido ni una sola mujer guionista. En la etapa de Moffat. Claro, pero recuerdo cuando se anunció que era que había por primera vez una doctora, la cantidad de mujeres que grabaron a sus hijas viendo el vídeo donde eso se anunciaba y lo pusieron en redes, lo bonito que era eso, ¿no? Tengo la sensación de que algo sí, hombre, porque sí que hay unos modelos y sí que hay unos roles y sí que hay una serie de relatos aspiracionales que tengo la sensación que depende un poco de dónde vengas. O sea, quiero decir que si eres un hombre heterosexual, blanco, cis, pues a lo mejor ves todo esto y te parece que eso no es tan importante. Tengo la sensación de que si no te has visto representado en pantalla porque no te ajustas a una de esas categorías, pues tengo la sensación de que el hecho de que Star Trek introduzca un personaje no binario, como acaba de hacer, pues eso es muy importante dentro de eso, dentro de esa franquicia, ¿no? Y dentro de ese y quería poner el ejemplo de Star Wars y de Star Trek, porque sabéis que son como el ejemplo de un tipo de fandom que es como que tiende a cierta toxicidad, que es el de Star Wars, y un tipo de fandom que es como súper buen rollista, que es el de Star Trek, ¿no? Pero tengo la sensación que creo que para alguna gente eso es muy importante, realmente es muy importante. O sea, no, de verdad no le quitaría labor porque, digamos, no avance la estética o no avance el ámbito de la representación, porque creo que no lo quiere hacer. O sea, soy plenamente consciente de que son comida rápida. Es lo que quieren ser. Y ahí está un poco la idea también, incluso de dentro de los imaginarios, también que pedimos muchas veces también desde la propia, desde el propio feminismo o perspectiva crítica, siendo también esta lucha también entre que también
al menos nos hemos criado con determinados imaginarios, ¿no? Y mitologías, Claro. y que pueden ser a la vez, a la hora de trasladarse a otros, digamos, otros mercados, porque tú, como bien comentabas, con la traslación del literario, por ejemplo, el cómic ahora mismo está visto, se ha identificado como ese sitio desde donde extraer ideas, ¿no? Para trasladar al audiovisual televisivo. Y eso además, si los autores tienen los derechos, pues imagínate, les han arreglado desde luego la vida bastante, bueno, bastante bien de aquí a unos años, ¿no? Pero a la vez también hay un tema que es, por eso lo comentaba antes, el tema de la aceleración y Sí. de crear esos imaginarios que también son enganches, no solo de comida rápida, sino a un nivel, a lo mejor es que le estamos poniendo o pidiendo demasiado a la ficción, pero a mí me pasaba un poco, por ejemplo, con el tema de los gender bending, los cambios de género de determinados, Sí. universos 80-90, ¿no? Como pudo ser el caso de las cazafantasmas, que a efectos críticos y también como persona que estaba viendo la película, que además era humorística y que además era un cambio de género con toda una serie de comediantes, aunque estaba dirigida por un señor, pero claro, que el recurso humorístico que de verdad funcionara fuera Chris Hemsworth, a mí personalmente me dolió. Es de esto que dices, pero ¿por qué no estamos trabajando también, ya no solo este tipo de producciones de una manera verdaderamente convincente, o sea, convencidas y que sea más convincente, o que sea al menos convincente, y el siguiente paso para mí, que es crear nueva mitología? Porque estamos también en este sentido, que creo que es un tema más global, no solo en esta cuestión, y ahí iríamos un poco a la cuestión también del título de la sesión de hoy, con esta gentrificación, hasta qué punto también tiene que ver con que no se están renovando esos imaginarios en un sentido creativo, aunque estoy súper contenta de que Wonder Woman sea global, eso desde luego, pero como persona que ha visto la segunda parte, y mi niña interna ha estado muy ilusionada viendo la película que se estrena mañana, pero también mi yo crítico pues tiene bastantes cosas que decir y no muy positivas, ¿no? Sí, yo no he visto la película, ojo, que no, es verdad que me parece que a mí me interesa mucho más Capitana Marvel en ese sentido que Wonder Woman, porque creo que es más una película más rompedora, entre otro motivo porque rompe con algo clásico que es el romance heterosexual, o el romance a secas, vamos, no heterosexual, a secas. Pero partiendo de eso, y que seguramente creo que seguramente al final vamos a estar de acuerdo en lo que digamos, yo parto de algo que es quizá más esencial, es decir, o más primario, o sea, quizá más simple, y es, realmente creo que la igualdad llegará cuando seamos iguales en lo peor. Es decir, creo que esa tendencia que a veces tenemos de que la igualdad tiene que venir por las grandes obras, la justicia, el bien, no sé, es decir, yo realmente, aunque una mujer directora haga una película o una mujer creadora haga una serie que no esté bien, el hecho de que lo haga ya me parece tan importante que realmente, o sea, no creo que haya que tener un nivel de exigencia. Tengo que a veces la sensación, y esto perdóname, como además lo estoy grabando, voy a ver cómo lo digo de tal manera que luego no me llegue el mensaje. Creo que a veces desde el feminismo se reparten muchos carnés, y creo que a veces no hay un nivel de exigencia. Es decir, lo voy a decir de una manera. Yo he percibido en personas que tienen un nivel de exigencia ante determinadas representaciones que es baja en relación a la representación, y que sin embargo cuando es un producto que está liberado por una mujer o parece que tiene un tema aceptablemente que se mueve entre mujer o que se quiere vender como una serie feminista, de pronto el nivel de exigencia es altísimo. Eso me parece un poco raro. Es decir, tengo la sensación que creo que la igualdad tiene que llegar a todos los niveles, y que por tanto todos los niveles significa también en lo que se hace mal, en lo que es una representación mala, en la tal. Creo que la igualdad llegará en ese punto, y no en el punto de una exigencia
de que, porque bueno, no solamente tiene que ser una película dirigida por una mujer, protagonizada por una mujer, producida por una mujer y escrita por una mujer, sino que también tiene que ser una gran aportación estética y estilística, y también tiene que ser una historia perfectamente redondeada, y además tiene que dar un gran mensaje desde el punto de vista de género. Pues no. Porque no creo que ese nivel de exigencia exista para otro tipo de... No lo decía por ti, no lo decía por ti, lo digo por casos concretos. El único matiz es porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la traslación de los cómics, que hay muy buenas ideas y hay unos arcos argumentales de superheroínas maravillosas, cuando te dicen que va a haber una serie, en este caso no de las de Deluxe, sí más en la versión low cost, pero que a fin de cuentas utilizar un personaje o trasladar un personaje como Batwoman y hacerlo de esa manera tan perezosa, o sea, de esto que dices, había poquito más que hacer, algo que también me pasó con Electra en los primeros 2000, que era como vas con toda la ilusión de lectora de, por favor, cógeme la Electra asesina de Frank Miller y con 4 viñetas se puede hacer algo, desde luego, mucho más interesante que aquel telefilm de tarde, ¿no? Pero fíjate que cuando luego metieron a Electra, yo creo que perdóname que a lo mejor me pongo como conspiranoica, es como, ostras, es que esto no se hace con muchos productos, y digo producto con todo el sentido, como el propio Ant-Man, ¿no? O sea, que era como cuando empezaban en Marvel en su siguiente fase, con todos como los descartes de verano, y eran todos como secundarios, además de, ¿y alguien se acuerda de este personaje? ¿Por qué va a tener todos estos personajes película propia antes que todas estas heroínas que podrían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tema de decisiones, que imagino que ahí también tendrán pues los equilibrios de producción y consumo, ¿no? Pero en el caso de Marvel es muy claro, es decir, en el caso, y eso lo cuenta muy bien Bob Iger en su libro, que él no tenía el control del universo Marvel, y que por tanto es evidente que ha habido ahí un proceso de Marvel, y de pronto ha habido un momento que han dicho no vamos a seguir por aquí, y en el momento que han dicho desde arriba que no se podía seguir por ahí es cuando han empezado a apostar por este tipo, y luego se ha puesto de manifiesto que funciona, claro, es que esa es la clave. Pero sí, decía alguien aquí, ¿podemos permitirnos el lujo de ser mediocre? Pues deberíamos, sí. Ana, estoy de acuerdo contigo, deberíamos. No sé si era una pregunta o una afirmación, pero deberíamos. No sé, yo lo veo desde ese punto de vista. Es decir, creo que yo lo veo desde el otro, es decir, lo veo desde la posición de que realmente creo que la igualdad tiene que llegar detrás de las cámaras, porque tengo la sensación de que conforme más mujeres hay detrás de las cámaras, al final, todo eso que estás comentando, esos retratos cada vez, tengo la sensación de que, porque los datos lo demuestran, y por tanto, más mujeres en los equipos liderando significa que hay más mujeres a todos los niveles, más mujeres en las posiciones creativas significa que hay más protagonistas femeninas, y seguramente esas protagonistas femeninas tienen mucha más, cuentan historias más de verdad relacionadas a la experiencia de las mujeres, y a partir de ahí creo que es una cadena. Lo que pasa es una cadena, pero que hay un punto de origen, que es los que están detrás. Entonces tengo a veces la sensación de que somos muy duros con los que están detrás, con las mujeres que están detrás. A eso me refería, por eso el comentario, ¿vale? Sí. Yo, si también para dejarlo subrayado, tiene sobre todo que ver con el tema de que arquetípicamente hay unos materiales tan potentes, tan alucinantes, que yo sigo muchas veces esperando que determinados potenciales verlos desarrollados en un sentido de imágenes. Y yo ya lo que casi también, desde luego, a un nivel, lo de siempre, a este lado del espejo, todo lo que tiene que ver con lo que es un derecho fundamental y una igualdad laboral que es lógica, desde luego, en el sentido también de oportunidad de poder crear y proyectar. Pero también creo que es muy interesante, o a lo mejor aquí estamos pecando de críticos o estamos hablando también desde el análisis de la recepción, que creo que también es muy importante entender también cuando una imagen, se crean imágenes abismo, se crean imágenes verdaderamente revulsivas, subversivas, feministas, ¿no? Y eso creo que también tiene mucho que ver con la manera
en la que se crea, es decir, los recursos materiales y cómo se proyecta ese imaginario y cómo se permiten también esos imaginarios. Más allá de estandarizaciones, teníamos por aquí a una autora que es Brit Marling, como autora de DOA, que procede de lo cinematográfico y tuvo su serie de televisión con un fandom tremendo, y que es una serie que, entre otras cosas, lo que es fascinante es lo extraña que es. Y además el extrañamiento y la línea siempre muy coherente con todo lo que ha trabajado ella desde una manera autoral, por ejemplo, ¿no? Poder desarrollar que se puedan desarrollar esas líneas autorales, que se puedan explorar, creo que es algo que tenemos también que ser responsables para que se puedan dar esos canales. Yo creo que para todos, pero sobre todo también para todas, teniendo en cuenta todas las alumnas que entran a comunicación audiovisual y luego, bueno, quienes llegan a donde llegan, ¿no? Claro, pero fíjate de OA, que yo lógicamente es una serie que a mí me gustó mucho la primera temporada, la segunda un poco menos, pero una de las cosas que pasó de OA es que en realidad la gente llegó a la serie tan tarde que ya la había cancelado Netflix, o ya Netflix había decidido cancelarla. La primera temporada, que a mí me parece fascinante, todo el mundo decía que era muy compleja, que no se entendía. Ojo, para mí la metáfora estaba muy clara, lo que se estaban contando. Estaban contando una tía que seguro, bueno, yo era mi interpretación de la serie, que era uno de estos casos de chica que habían secuestrado, violado, abusado, y que al final lo que te estaba hablando era de cómo ella sublimaba esa experiencia. Esa es la interpretación que yo hacía de la serie, y a mí, desde ese punto de vista, la serie me funcionaba, porque creo que ahí se estaban trabajando una serie de temas y lo que la gente te decía ahora no lo entendía, y tú decías, ya, pero es que lo que ocurre es que a lo mejor cuando se estrenó Los Soprano a ti no te hubiera gustado. Es decir, la subversión y el rompimiento también tiene un precio, en el sentido de que cuesta conectar, y en algunos casos tienen vidas, pues bueno, que si no tienes apoyo crítico, como en este caso la serie no lo tuvo al comienzo, mucha gente no, pues sí, pero me parece un ejemplo bastante significativo. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que ahí la ciencia ficción era un poquito más goofy que otra cosa, o al menos en mi interpretación, ¿eh? Ok. Pero sí, es un buen ejemplo, sí. Pero es un ejemplo también excepcional, y fíjate quién la puso en marcha. Netflix. Ya. Netflix buscando... Claro, Netflix buscando creadoras, claro, Netflix buscando nichos también, porque es como tú has comentado, era cuando precisamente empezó con esa punta de lanza de la ciencia ficción y del fantástico, o bueno, de lo weird, que iban abriendo un poco, viendo, ¿no? O sea, yo creo que esa es como la etapa previa de testeo, antes de ver que era tendencia clara. Antes de hacer Ragnarok, sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues no, nos hemos pasado 15 minutos, no sé si haber dado la chapa tanto. Muchísimas gracias a las que habéis aguantado, que sois ahí 15 titanacas. Sí, y desde luego, bueno, Conchi Cascajosa, un auténtico placer y un honor tenerte en nuestras jornadas de feminismo y ciencia ficción, horizontes pasados y futuros. Y muchísimas gracias desde luego a lo que decía, las titanacas que habéis aquí aguantado a las 9 de la noche de un jueves. Así que nada, agradeceros todo. Diego y yo estamos encantados y agradecidos, y desde luego a la Unidad de Igualdad por promover este tipo de seminarios, porque bueno, en el marco de la academia, en este caso en la Universidad Complutense de Madrid, pues creemos que estos espacios de encuentro híbridos son desde luego interesantes e importantes, y esperemos que se puedan seguir dando. Muchas gracias, Conchi, y muchas gracias a todas, por supuesto. Muchas gracias a vosotros dos, a la Unidad de Igualdad y a todas las que habéis estado esta tarde escuchándonos, y nada, muchas gracias. Titanas. Chao. Hasta la próxima. Chao. Felices fiestas a todos. Que nos trate bien el 2021. Que nos podamos ver presenciales. Chao. Chao a todos.